Listo, Loisa. Bueno, son casi 5. Tengo el enorme gusto de presentar a la doctora Paola Chavay. Ella es bioquímica, recibida en la UBA y también doctorada en la UBA. Es investigadora independiente del CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Investigaciones de Patologías Pediátricas en el Hospital Gutiérrez. Ella hizo ahí toda la carrera, entiendo, en investigación. Eh, Paola, acá en un pequeño resumen que me hizo ella, pone que desde el principio que está abocada al estudio de la patogénesis del virus de Epstein-Barr, pero la verdad es que su carrera fue súper exitosa en ese sentido y es como una referencia en el estudio de, bueno, en principio las patologías oncológicas derivadas de Epstein-Barr y entiendo que en el último tiempo se fueron extendiendo a las cuestiones inmunológicas alrededor de la portación del virus. Ahí es donde empezamos a encontrarnos porque este virus infecta a los linfocitos B, entonces me empezó a sonar más su nombre. Pero yo que he intentado o que tenemos un proyecto, ella ha sido sumamente generosa, ha aceptado una codirección, en realidad la becaria, María Eugenia Amarillo, pero ella con su consejo y ha permitido que Ignacio, que ustedes lo conocen, haga su tesina de licenciatura con algo de Epstein-Barr. Y bueno, ha sido extremadamente generosa. Y ya les digo, es una referencia a tal punto que cuando yo para dirigir a Ignacio empecé a leer y a tratar de entender de Epstein-Barr, en eso miré unas entrevistas así que hay a veces de gente en Estados Unidos y mostraban, te cuento, después te mando el link, mostraban los dibujos de un paper de Paola. Así que realmente una carrera súper exitosa, tiene más de 50 papers. Ha dirigido un montón de tesis, codirigido doctorales y de licenciatura, así que me es un gran gusto que haya aceptado dar este seminario y le damos paso. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que muy generosa tu presentación, pero un poquito de vergüenza, pero bueno, muchísimas gracias. Y bueno, les comparto, ahí está. Así les empiezo a contar un poco de nuestro trabajo. Avísenme si se ve bien. A ver, ¿ya se ve la presentación? No, no está en A modo ver, ahora. presentación, está en modo el otro modo, no sé cómo se... Ah, Ahí, yo lo tengo ahora sí, acá. ahora sí. Ahora sí, perfecto. Listo. Bueno, entonces les voy a contar más o menos el trabajo que venimos haciendo. Hice como un resumen bastante grande del trabajo que venimos haciendo en el grupo en estos últimos años. Y todo el trabajo está enfocado en evaluar la participación del virus de Epstein-Barr en la patogénesis de los linfomas, fundamentalmente los linfomas pediátricos, pero bueno, hoy les voy a contar un poco de eso y algo al final de lo que estamos haciendo también en el estudio en amígdalas, que por eso empezamos a trabajar en colaboración con Eloísa. Bueno, a modo introductorio, el virus de Epstein-Barr es un virus de la familia Herpesviridae, ¿sí? Su principal célula target es el linfocito B, si bien también tiene la capacidad de infectar linfocitos T y células NK. La edad de la infección primaria varía según el estatus socioeconómico de la población a la cual infecta. Si en poblaciones de países desarrollados como en Estados Unidos o Europa, la infección se produce principalmente en adultos jóvenes y la primoinfección, más o menos en alrededor de la mitad de los casos, da una infección sintomática muy florida que se conoce como mononucleosis infecciosa y es producto de la respuesta inmunológica exacerbada contra el virus. Mientras que en países subdesarrollados como Argentina, la infección es prevalentemente subclínica y un trabajo que hicimos en el grupo dirigido por la doctora María Victoria Preciado cuando yo estaba iniciando mi tesis doctoral,
En ese trabajo demostramos que alrededor del 90% de los niños en Argentina ya son seropositivos a los 3 años de edad. Y esta infección, como les mencioné, es fundamentalmente subclínica. Como todos virus de la familia herpes, el virus de Epstein-Barr tiene dos ciclos fundamentales, el ciclo lítico y el ciclo de latencia. En el ciclo lítico se producen las activas, se producen más de 80 genes virales y las proteínas son las proteínas inmediatamente tempranas, tempranas y tardías, y el genoma viral se encuentra en forma lineal. Mientras que en la infección latente está mucho más restringida esta infección, se expresan solamente hasta 9 proteínas de latencia y también RNAs no codificantes, y el genoma se encuentra en forma episomal extracromosomal en el núcleo de la célula infectada. ¿Cómo es el ciclo de infección del virus? El virus ingresa por orofaringe a los órganos linfoides, como la amígdala, por eso es su principal, donde reside su principal célula blanco y es el órgano de interés que nosotros venimos estudiando en los últimos años, y es en la amígdala donde accede a su célula blanco, que es el linfocito es el linfocito B naive o el linfocito B memoria. En caso que infecte a un linfocito B naive, provoca la proliferación de estos linfocitos, dada la capacidad de algunas de sus proteínas de latencia para producir la proliferación que vamos a ver en detalle, ¿sí? Entonces, al infectar este linfocito B naive, produce la proliferación y la expresión de todas sus 9 proteínas de latencia en lo que se conoce como la latencia 3, y estas 9 proteínas son EMNA1, EMNA2, EMNA3A, 3B y 3C, EMNA-LP, LMP1, 2A y 2B, y los transcriptos BARTS y los SEVERS. Luego, este linfocito B naive infectado transita la maduración por el centro germinal. Durante este proceso, el virus regula negativamente la expresión de algunos de estos antígenos, ¿sí? En lo que se conoce como el perfil, perdón, cierro esto, el perfil de latencia 2, en el que expresa la proteína EBNAD1, las proteínas LMP1, 2A y 2B, y los transcriptos EVERS y BART, para finalmente madurar al linfocito B memoria, en donde silencia completamente la expresión de los antígenos de latencia y solo permanece expresando los transcriptos virales EVERS, y eventualmente, cuando el episoma viral se divide en las células hijas, se expresa la proteína viral EBNA1, que es la que permite dividir el episoma viral en las células hijas, en lo que se conoce como latencia 1. Si el virus de Epstein-Barr infecta un linfocito B memoria, también produce su proliferación y expresión completa de sus antígenos de latencia, los cuales va down regulando por un proceso que no se conoce completamente, para finalmente permanecer también en linfocitos B memoria de sangre periférica. Y el virus permanece completamente silente de por vida, infectando al hospedador en el orden de 1 por 10 a la 6 linfocitos B de sangre periférica. Estos linfocitos B pueden sufrir algún tipo de reactivación, por ejemplo, mediante su diferenciación a célula plasmática. En la diferenciación a célula plasmática se produce la activación del ciclo lítico viral, se producen partículas virales infectivas que permiten su diseminación por saliva nuevamente al resto de la población, y también la reinfección de nuevos linfocitos B, ya sean naive o de memoria, para eh, em, completar, para reinfectar nuevos linfocitos B y reponer el pool de linfocitos B infectados. Eventualmente, el virus también puede infectar linfocitos T o células NK, por eso también, además de linfomas B, el virus se encuentra asociado a linfomas de tipo T y NK.
Pero el virus de Epstein-Barr establece lo que yo llamo como un balance muy exitoso, ¿sí?, con el sistema inmunológico, ya que es eficientemente controlado por el sistema inmune, por la respuesta de células T y por la respuesta NK, ¿sí? Las células T, la respuesta de células T es muy importante en los pacientes fundamentalmente adultos, y la respuesta de NK es muy importante fundamentalmente en niños. Y esta respuesta es exitosa tanto en la primoinfección como en el control de las reactivaciones de la infección viral. A ver, pasa. Ahí está. Bueno, ¿por qué es importante y por qué el virus se encuentra asociado a linfomas? Como les mencioné anteriormente, en el tránsito por el centro germinal, cuando el virus infecta a un linfocito B naive y transita su maduración en el centro germinal, el virus expresa varias de sus proteínas de latencia. Y es en el centro germinal en donde se originan muchos de los linfomas asociados al virus. El centro germinal es el sitio histológico en donde se produce la maduración de linfocitos B naive a linfocitos B memoria o célula plasmática, y es a partir del cual se originan distintos tipos de linfoma según el estadio de diferenciación de la célula en la cual se encuentre un estadio de maduración, y a partir de este estadio se puede producir alguna alteración genética, alguna mutación, etcétera, que haga que se produzca una proliferación a partir de este estadio específico de diferenciación. Por ejemplo, los linfomas de Burkitt se originan desde los centroblastos, los linfomas de Hodgkin se originan de un centrocito que normalmente iría a apoptosis, ¿sí?, por defectos en el proceso de reconocimiento de antígenos con alta afinidad, y son rescatados desde apoptosis. Y los linfomas difusos a grandes células B también se originan de diferentes estadios de diferenciación de los centrocitos. Nosotros nos vamos a focalizar en esta presentación fundamentalmente en los linfomas de Hodgkin y en los linfomas difusos a grandes células B no específicos, tanto de centro de germinal como de fenotipo activado. ¿Y por qué el virus de Epstein-Barr produce linfomas asociados al virus? Porque la mayor parte de sus antígenos de latencia, como recuerdan, yo les mencioné que produce en total 9 antígenos de latencia y también transcriptos virales, activan diferentes vías de señalización celular, ¿sí?, que promueven la proliferación. Por ejemplo, los LMPs, el antígeno LMP2A, ¿sí?, actúa como un BCR constitutivamente activado. El LMP1 activa diferentes vías de señalización, fundamentalmente la vía NF-κB. Las proteínas CEBNAS también activan diferentes vías de señalización celular, por ejemplo el EBNA2, que es un transactivador muy potente de diferentes vías de señalización celular y viral. Y, por ejemplo, si nosotros nos sacamos sangre, aislamos los linfocitos B infectados y los ponemos a crecer en cultivo, enseguida hacen una línea celular linfoblastoidea, porque en cultivo, sin la respuesta inmunológica, el virus tiene la capacidad de transformar y generar un proceso de proliferación. Cabe recordar que, como les mencioné anteriormente, el virus convive exitosamente con su huésped por el éxito que tiene la respuesta inmune en controlar la infección. Así como les mencioné los diferentes estadios de latencia que se producen durante la infección viral, estos estadios pueden observarse en la primoinfección, ¿sí?, y también en los linfomas asociados al virus. El tipo de latencia 3, que es el que yo les mencioné, que se producía en la primoinfección de los linfocitos B y también en las líneas celulares linfoblastoideas, en este estadio se expresan todos los
las proteínas de latencia, todos los CEBNA, los LMP, también los transcriptos EVERS y BART, y se produce en condiciones normales en células primoinfectadas y en los procesos malignos asociados a EBV, en fundamentalmente los procesos linfoproliferativos en pacientes inmunodeficientes, ya sea por HIV, por inmunodeficiencias primarias o por los procesos linfoproliferativos post-trasplante y también en algunos tipos de linfomas no Hodgkin como el linfoma difuso a grandes células B. El estadio de latencia 2, que es en el que se expresan los LMPs 1 y 2, el EBNA 1 y los transcriptos EVERS y BART, se ve normalmente en linfocitos B del centro germinal y en los linfomas de Hodgkin, en algún tipo de linfomas no Hodgkin, como los linfomas difusos a grandes células B, y también en otras neoplasias asociadas a Epstein-Barr, como el carcinoma nasofaringeo y el carcinoma gástrico. Mientras que los estadios de latencia 0 y 1, en el 0 solo se expresan los EVERS y en el 1 los transcriptos EVERS, BART y la proteína EBNA1, se ve en linfocitos B memoria latentemente infectados y en linfomas, fundamentalmente en el linfoma de Burkitt, ¿sí? Y también en algunos casos de carcinoma gástrico. Como les mencioné anteriormente, ¿por qué estos... y lo que olvidé mencionar es, el virus tiene esta capacidad de invisibilizarse al sistema inmune, porque el sistema inmune responde en forma exitosa al virus, ¿sí? Y el virus tiene esta capacidad de ir disminuyendo su inmunogenicidad, ¿sí? Y las proteínas que expresa en los diferentes tipos de latencia son cada vez menos inmunogénicas, por lo cual el virus convive exitosamente con el hospedador en los linfocitos B memoria de por vida. Entonces, ¿por qué el virus se asocia a los linfomas B? Fundamentalmente porque el linfocito B es la célula blanco. Los diferentes tipos de linfomas a los cuales se asocia son los procesos linfoproliferativos asociados a inmunodeficiencia, como les mencioné anteriormente, los post-trasplante y los asociados a SIDA, el linfoma de Hodgkin, fundamentalmente en sus dos subtipos histológicos, el celularidad mixta y escleronodular. El fundamentalmente asociado al virus es el subtipo celularidad mixta, el linfoma de Burkitt con los tres tipos los tres subtipos de linfomas de Burkitt según su asociación a Epstein-Barr, el endémico, el esporádico o el asociado a HIV, los linfomas difusos a grandes células B y otros tipos de linfomas como el plasmoblástico o el asociado a cavidades. Y también, dado que su célula blanco pueden ser las células T o las CNK, se puede asociar a diferentes tipos de procesos linfoproliferativos de células T o NK que no vamos a ver en detalle en este momento. ¿Y cómo se define un linfoma asociado a Epstein-Barr? Porque se define por la detección del virus específicamente en la célula tumoral. ¿Y cómo se detecta el virus en la célula tumoral? Se detecta, la técnica gold estándar para detectarlo es la hibridación in situ para EVERS. Los EVERS son transcriptos virales que no traducen a ninguna proteína, que se expresan, en el orden de 10 a la 6 por episoma viral, que permiten entonces detectar al virus con alta sensibilidad. Entonces, uno dice, es un linfoma asociado cuando el virus está en la célula tumoral, porque, como ya les mencioné previamente, el linfocito B es su célula blanco. Puede estar esporádicamente en algún linfocito B que está infiltrando el linfoma, pero cuando uno dice es un linfoma asociado a Epstein-Barr es porque uno detecta al virus específicamente dentro de la célula tumoral. Nuestro grupo en Argentina estudió varios tipos de linfomas asociados al virus, los linfomas de Hodgkin, los linfomas de Burkitt y los linfomas difusos a grandes células B, y vimos porcentajes variables. En linfoma de Hodgkin nosotros describimos un 54% de los casos asociados a EBV.
el linfoma fundamentalmente en niños, el linfoma de Burkitt un 29% y en linfomas difusos a grandes células B un 26%. Pero una de las características fundamentales fue que nosotros vimos una incidencia incrementada para los tres tipos de linfomas en niños menores de 10 años. Entonces, esto es lo que nos ha llevado durante los años a preguntarnos por qué existe esta incidencia incrementada, en particular en niños menores de 10 años en nuestro país. Entonces, para estudiar esto, nosotros lo primero que nos llamó la atención a estudiar es qué pasa con la respuesta inmunológica en los diferentes tipos de linfomas. Como ustedes saben, el microambiente en los diferentes tipos de tumores cumple un rol fundamental y está compuesto por linfocitos T, por linfocitos B, por células dendríticas, macrófagos, fibroblastos, diferentes tipos de células del estroma. En lo que se refiere específicamente a linfomas, tiene una participación variable. El microambiente juega un rol muy fundamental en los linfomas de Hodgkin, ya que forma parte fundamental de la patogénesis de los linfomas de Hodgkin. También juega un rol bastante importante en los linfomas foliculares y los linfomas difusos. Entonces, estos estudios nosotros empezamos, dado que el microambiente juega un rol fundamental en el linfoma de Hodgkin, comenzamos nuestros estudios para evaluar cómo era la composición de microambiente en niños con linfomas de Hodgkin. En el linfoma de Hodgkin, esta es la célula, ay, no me marca acá. La célula tumoral es la célula de Redi-Steenberg, que es esta célula que se encuentra, que es entre el 1 y el 2% del total de células del infiltrado y está rodeado por linfocitos B, linfocitos T, histiocytos, macrófagos, eosinófilos y células plasmáticas que constituyen un gran aporte para la patogénesis de los linfomas de Hodgkin y son específicamente reclutadas por diferentes citoquinas y quimioquinas que expresan la célula de Redi-Steenberg o la célula, es decir, la célula tumoral del linfoma de Hodgkin. Bueno, para estudiar estos tipos de linfomas, ¿qué comenzamos haciendo? Acá les voy a contar un poco lo que hicimos con uno de mis becarios doctorales que ya finalizó su tesis, el doctor Oscar Jiménez, en los cuales lo primero que hicimos fue estudiar por inmunohistoquímica diferentes marcadores del microambiente, como los linfocitos T CD4, CD8, la expresión de FOXP3 y granzima, así como también la composición de los macrófagos del microambiente, que se sabe que tienen un rol muy importante en diferentes tipos de tumores, y nosotros lo que queríamos era definir el perfil de polarización, si era una polarización a M1 o a M2. Y esta definición del perfil de polarización lo hicimos por doble inmunohistoquímica para CD68, así como un marcador de macrófago y un factor de transcripción como PSTAT y CD163 y otro marcador de transcripción como CEMAF. Entonces, en este estudio evaluamos 46 niños con linfoma de Hodgkin, los cuales les estudiamos el EBV, los definimos como EBV positivos o negativos. También estudiamos pacientes mayores y menores de 10 años y definimos dos perfiles. Nosotros lo que hacíamos era contar el número de células en cada uno de los pacientes para los diferentes marcadores, y acá en forma resumida les describo algunos de los hallazgos más importantes. Nosotros definimos un perfil regulatorio como aquellos pacientes en los cuales la relación del recuento de FOXP3 sobre de las células FOXP3 positivas sobre las granzima B positivas era mayor de 1,5, y como un perfil citotóxico aquellas en las que el recuento de las células granzima B positivas sobre las FOXP3 positivas era mayor de 1,5. También definimos los dos perfiles de polarización M1 y M2. Definimos el perfil M1, ¿sí?, como aquel en el cual el recuento de las células CD68 positivas, PSTAT positivas y CD163 positivas, PSTAT positivas, era mayor
en relación, mayor a 1,5 en relación a la expresión de estos mismos marcadores en relación CD68 positivo y CMAF positivo y CD163 positivo y CMAF positivo como mayor de 1,5. Y a la inversa para definir el perfil de M2, es decir, las células, cuando el recuento de células CD163 positivas, CMAF positivas y CD68 positivas, CMAF positivas, era mayor de 1,5 en relación a a estos mismos marcadores coexpresados con PSTAT. Entonces hicimos un análisis de clústeres, ¿sí? Y vimos que por un lado había dos poblaciones marcadas. Por un lado, en los niños mayores de 10 años eran fundamentalmente los pacientes eran EBV negativos y había un microambiente regulatorio definido por esta relación que recién les comenté y polarizado a M2. Mientras que en niños menores de 10 años vimos que había un clúster de pacientes fundamentalmente EBV positivos y con un microambiente citotóxico y polarizado a M1. Entonces, lo que uno esperaría en estos niños, si tienen un microambiente citotóxico y polarizado M1, uno espera que esa respuesta inmunológica del microambiente esté reaccionando exitosamente para tratar de eliminar al virus y al tumor, pero en este caso el tumor estaba instaurado y esta respuesta que nosotros veíamos no estaba funcionando. Entonces decimos, bueno, debe haber aquí algo más, además de esto, que está haciendo que esta respuesta no esté resultando exitosa. Entonces, también como parte del trabajo de tesis doctoral de Oscar Jiménez, empezamos a profundizar un poco más en algunos factores de tolerancia inmunológica del microambiente en los linfomas de Hodgkin pediátricos. Y estudiamos la expresión de Epstein-Barr y su de proteína oncogénica LMP1 con otros marcadores como la expresión de PD1 en los linfocitos del microambiente, la expresión de PDL1 tanto en las células tumorales de Hodgkin de Red Stenberg como en el microambiente y estudiamos por FISH la amplificación de PDL1 en las células tumorales. Y lo que vimos, entre otras cosas, fue que había un aumento significativo de las células PDL1 positivas en el microambiente en los casos EBV positivos, con lo cual nos estaba dando algunos indicios de que este reclutamiento podría estar contrarrestando o perjudicando un poco esa célula, ese microambiente citotóxico polarizado M1 que nosotros habíamos descrito previamente. Y además profundizamos un poquito más este análisis y le agregamos el estudio de la expresión de lag, que en relación a la expresión de PDL1, de PD1, perdón, vimos una correlación positiva entre ambos marcadores y cuando estudiamos la sobrevida en los casos EBV positivos, vimos que aquellos pacientes que expresaban ¿sí? lag en el microambiente tenían una tendencia a una peor sobrevida, ¿sí? Una tendencia a una peor sobrevida cuando expresaban lag. ¿Sí? Y que esta tendencia, si uno sumaba la coexpresión de PD1, esta tendencia a una peor sobrevida era significativa, con lo cual podíamos decir que había una contribución de la coexpresión conjunta de PD1 con lag en la patogénesis de los linfomas pediátricos asociados a EBV que nosotros estudiábamos, con lo cual nos estaba dando algunos indicios de que también había una cierta tolerancia inmunológica en este microambiente en los linfomas pediátricos que nosotros estábamos estudiando. Luego comenzamos a también evaluar la participación o el rol del virus de Epstein-Barr en los linfomas difusos a grandes células B. En el año 2008, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud, dentro de los linfomas difusos a grandes células B no específicos, definió un grupo
particular que eran los linfomas difusos a grandes células B no específicos asociados a EBV, que en ese momento se los definió como una entidad provisoria, ¿sí? Y que se los llamaba del adulto mayor, es decir, que ellos los definían específicamente en adultos mayores, es decir, aquellos mayores de 50 años, lo cual no, yo hace 2 semanas cumplí 50 años, no era muy simpático para los que tenemos 50 años o más, pero luego, en el año 2016, luego de esta definición en el año 2008, comenzaron a aparecer diferentes publicaciones, incluida la publicación de nuestro grupo, que comenzaron a describir linfomas difusos a grandes células B asociados a EBV en pacientes menores de 50 años o incluso en niños, por lo cual en el año 2016 se cambió esta clasificación y directamente se le quitó el adjetivo los adjetivos de adulto mayor y se definió directamente como linfoma difuso asociado EBV positivo no específico, pero en todas las poblaciones, no solo en el adulto mayor. ¿Y cómo se define un linfoma difuso a grandes células B asociado a EBV? Como les mencioné previamente, uno dice que un linfoma está asociado a EBV cuando ve el virus, ¿sí?, expresándose en la célula tumoral. Como les dije, en el linfoma de Hodgkin se ve un 1% de las células tumorales en ese microambiente, ¿sí?, que colabora en la patogénesis, se ve la célula de red Stenberg positiva para el virus. El linfoma de Burkitt, cuando uno ve un linfoma de Burkitt asociado a EBV, el EBV está en la mayor parte de las células tumorales. Pero en los difusos se veían varios panoramas. No eran todas las células tumorales positivas para el virus y había un porcentaje variable. Cuando la OMS definió esta entidad primero en el 2008 y luego la redefinió en el año 2016, consideraba que un caso para ser definido como asociado a EBV o como EBV positivo tenía que tener el 80% de las células tumorales positivas. Sin embargo, a lo largo de los años hubo otros grupos, sí, que definieron diferentes valores de corte. Hubo algunos grupos que definieron un 50% de las células positivas, otros grupos un 20%, otros grupos incluso un 10%, otros un 90%. Entonces nosotros queríamos explorar un poco más para ver cómo definíamos nuestro propio valor de corte. Para ello, acá les voy a contar algunos de los hallazgos del trabajo de tesis de la doctora Melina Cohen, también que hizo la tesis bajo mi dirección. Estudiamos 102 casos con linfoma difuso a grandes células B. En estos casos, como les mencioné previamente, teníamos dos escenarios diferentes. Podíamos tener un escenario como este que les muestro a la derecha, ¿sí?, que tiene un alto porcentaje de células tumorales positivas para EVERS, o como este que les muestro aquí a la izquierda, que tiene un muy bajo porcentaje de células tumorales positivas para EVERS. Si nosotros nos preguntábamos, viendo más desde el lado virológico, qué está haciendo el virus en cada uno de los casos. Entonces, ante esta expresión variable, nosotros estudiamos, ¿sí?, 3 poblaciones específicas. Estudiamos niños, estudiamos jóvenes, adultos menores de 50 años y adultos mayores de 50 años. Pero además de evaluar, hasta el momento principalmente se evaluaba la expresión de Evers y en algún que otro caso se evaluaba la expresión de algún antígeno de latencia como el MP1 y EBNA2. Entonces nosotros lo que decidimos fue evaluar la expresión de diferentes antígenos de latencia en los casos que analizamos en este trabajo. Evaluamos la presencia de los antígenos LMP1, LMP2A, EBNA2, también un antígeno lítico BMRF1, y lo que vimos como particularidad fue que cuando nosotros veíamos la expresión de estos antígenos, de cualquiera de estos antígenos, de latencia 2 o de latencia 3, eran aquellos casos que tenían
más del 20% de células positivas para EVERS. Es decir, los casos que expresaban alguna proteína de latencia 2 o latencia 3 tenían más del 20% de células positivas para EVERS. Entonces, lo que hicimos nosotros fue definir nuestro valor de corte como para decir un caso es linfoma difuso EBV positivo no específico, como aquellos casos con 20% más de células tumorales positivas para EVERS, ¿sí? Entonces, con este valor de corte, nosotros describimos en niños un 35% de asociación, en menores de 50 años un 17% y en adultos mayores de 50 años un 8%. Por supuesto, cabe destacar acá, de nuevo menciono, que la OMS en 2016, ahora hay una nueva clasificación en 2022 y el consenso en 2022 definieron sí que el 80% de las células tumorales tienen que ser EVERS positivas, pero nosotros para este trabajo en particular definimos nuestro valor de corte del 20%. Cuando nosotros usábamos y después fuimos haciendo estudios más exhaustivos que nos ayudaron a confirmar este valor de corte. Entre ellos, hicimos un estudio de la composición del microambiente, en el cual evaluamos diferentes parámetros como la expresión de CD4, CD8, FOXP3, granzima, PD1 e IL-10 por inmunohistoquímica y expresión de diferentes también citoquinas y quimioquinas por RT-PCR en tiempo real, y vimos que en los casos EBV positivos había una que ya lo habíamos visto en linfomas de Hodgkin y acá lo volvemos a ver en difusos, que había una prevalencia de células CD8 positivas y granzima B positivas, ¿sí? Tanto en adultos como en pediátricos. Y en pediátricos este número, esta significancia era aún mayor. Pero también lo que veíamos, por ejemplo, aquí cuando evaluamos la expresión de IL-10 por RT-PCR en tiempo real, veíamos que también esta expresión era mayor en los casos EBV positivos, con lo cual se volvía a dar este escenario de una respuesta citotóxica, pero también en un entorno un poco más inmunorregulatorio. Para profundizar un poco qué pasaba y cuál era el rol del EBV en la patogénesis de los linfomas difusos a grandes células B, como les mencioné previamente, nosotros ya habíamos puesto nuestro valor de corte del 20%. Pero luego nos empezábamos a preguntar qué es lo que pasaba acá, en estos casos que tenían muy baja expresión de células EVERS positivas. Y al mismo tiempo empezaron a aparecer grupos, ¿sí? Como esta publicación que les muestro aquí, que reportaban que se encontraba en linfomas no asociados a EBV por la hibridación in situ para EVERS, la técnica convencional. Estos grupos estudiaban la presencia de EBV con técnicas de mayor sensibilidad, ¿sí? Y detectaban al EBV con estas técnicas de mayor sensibilidad en casos que eran considerados originalmente negativos o no asociados para EBV. Y lo que propusieron en estos grupos de trabajo es la teoría del hit and run. Es decir, lo que proponían ellos es que, primero, el virus, gracias a todas sus proteínas oncogénicas, ¿sí? Producía inicialmente un evento de proliferación, ¿sí? De las células infectadas. Estas células infectadas luego iban acumulando otro tipo de modificaciones, como diferentes alteraciones genéticas que provocaban su proliferación, y durante esta proliferación se iban haciendo cada vez más independientes al virus, por lo cual el virus en estas células transformadas e infectadas se iba perdiendo, ¿sí? Y
quedaba finalmente un tipo de tumor que ya era independiente al virus, pero en los cuales el virus había cumplido un rol fundamental en los primeros pasos de transformación. Pero luego el virus ya estaba ausente en la mayoría de las células y quedaba solamente presente en un reducido número de células en forma de trazas y solo se podía detectar con métodos de mayor sensibilidad. Entonces, lo que ellos postularon, lo que este grupo postuló, es que pueden existir linfomas en los cuales no se detecta el virus por la hibridación in situ para Evers, que es la técnica convencional, que sí puede detectarse por metodologías de mayor sensibilidad, y el virus ahí podría estar cumpliendo un rol igualmente en la patogénesis de ese linfoma. Entonces, nosotros lo que quisimos ver es qué pasaba en este caso si nosotros también, en los casos que teníamos de linfomas difusos a grandes células B, si nosotros detectábamos el virus con metodologías de mayor sensibilidad. Para eso, lo que usamos como metodología de mayor sensibilidad es una técnica de hibridación que es View RNA Assay de Thermo Fisher, ¿sí? Y lo que nosotros hicimos fue diseñar con la firma unas sondas específicas, dado que el linfoma difuso a grandes células B nosotros habíamos visto que tenían latencia de tipo 2 y de tipo 3. Lo que hicimos fue diseñar sondas específicas para detectar los mensajeros de LMP1 como marcador de latencia de tipo 2 y EBNA2 como marcador de latencia de tipo 3. ¿Sí? Entonces, teníamos estas sondas específicas para el MP1, que nosotros la veíamos en color rojo, para EMNA2, que la veíamos en color azul. Esta metodología lo que permite es detectar estos transcriptos con alta sensibilidad de hasta una molécula de ARN. Esta metodología lo que hace luego es utilizar hibridaciones secuenciales para amplificar la señal, y se pueden ver tanto en microscopio óptico como en microscopio de fluorescencia la presencia de los transcriptos virales. Y lo que nosotros hacíamos era hacer un recuento de las células positivas para los transcriptos virales, rojo en caso del MP1 y azul en el caso del MP2. Lo que les voy a mencionar acá son algunos de los resultados de la tesis de Tamara, de la casi doctora Tamara Terra, que está ahí en el público. Y nosotros, como les mencioné previamente, lo que veíamos era, por una metodología de alta sensibilidad, la presencia de transcriptos de LMP1, sí, como puntitos rojos, o de EBNA2 como puntitos azules, siempre en las células tumorales. Entonces, para este estudio, nosotros evaluamos un total de 47 linfomas difusos a grandes células B, tanto pediátricos como adultos, ¿sí? De estos casos, lo que nosotros teníamos era originalmente 5 casos en los cuales nosotros detectamos la presencia del virus por hibridación in situ para EVER, ¿sí? Entonces, en estos casos, cuando nosotros le aplicamos la metodología de alta sensibilidad, vimos que en 3 de estos 5 casos teníamos transcriptos de LMP1, y en 2 de estos 5 casos observábamos transcriptos tanto de LMP1 como de EBNA2 en células individuales. No así, esta metodología también permite evidenciar los transcriptos de la 2 en una misma célula, y eso no lo observamos. Observamos sí la presencia de transcriptos en células individuales. Pero lo llamativo era que dentro de los 42 de 47 casos que nosotros teníamos negativos por la hibridación in situ para Evers, la técnica convencional, en 11 de estos casos nosotros vimos transcriptos para LMP1 detectados por técnica de alta sensibilidad, y en 3 de estos casos transcriptos de tanto de LMP1 como de EBNA2, con lo cual en un total de 14 casos que originalmente eran negativos para Evers, nosotros veíamos, ¿sí?, que había trazas, lo que en el trabajo del grupo anterior que yo les mencioné,
definían como trazas, veíamos trazas de virus detectadas por una metodología de mayor sensibilidad. A estos casos también nosotros le hicimos la carga viral, ¿sí? Y lo que vimos, tal como era esperable, en los 5 casos que tenían células positivas, ¿sí? Para EVERS detectados por la técnica convencional, nosotros teníamos carga viral detectable, mientras que en los 14 casos negativos, la carga viral estaba por debajo del límite de detección. Y además, para estar seguros de lo que nosotros estábamos viendo, hicimos algunos estudios confirmatorios en estos 14 casos en los cuales nosotros detectábamos trazas del virus, ¿sí? Hicimos en los 14 casos una PCR para un fragmento repetitivo del ADN viral, del genoma viral, y vimos que en 9 de estos 14 casos, además, eran positivos para esta PCR, ¿sí? De más sensibilidad, y estos casos eran particularmente los que tenían un mayor recuento de células positivas para los transcriptos LMP1. Y además estudiamos la expresión de LMP1 por RT-PCR en tiempo real, y vimos que en 3 de estos 14 casos, los que tenían un mayor número de células positivas para los transcriptos detectados por el abordaje de alta sensibilidad eran positivos por esta PCR. Ahí está. Además, lo que hicimos fue evaluar la expresión a nivel proteína, tanto de LMP1 como de EBNA2, ¿sí? En el caso de LMP1, en los 19 casos que eran positivos para el MP1, y en 9 de estos 19 casos vimos expresión de la proteína LMP1, que incluía tanto casos EVER positivos como llamativamente casos EVER negativos, mientras que para EBNA2 no vimos la expresión de la proteína en ninguno de los casos. Y cuando hicimos una comparación, ¿sí? De la presencia del MP1, tanto de los transcriptos como de las proteínas, y comparamos los casos que tenían células EVER positivas por la técnica convencional versus los que no tenían células EVER positivas, vimos que el recuento de células positivas para los transcriptos del MP1 detectados con la técnica de mayor sensibilidad tenía una tendencia a un mayor recuento en los casos sever positivos. Y en el caso de la proteína LMP1 detectada por inmunohistoquímica, ¿sí? Aquellos casos con células sever positivos por la técnica convencional tenían un mayor recuento de células para el para la proteína LMP1 detectada por inmunohistoquímica. Lo cual acá nos daba algunos. Bien, nosotros veíamos trazas, ¿sí? De el virus y células positivas para el virus detectadas con abordajes de alta sensibilidad, el virus estaba más activo, expresaba más la proteína, el MP1 y más los transcriptos en aquellos casos que tenían células sever positivos detectadas por la metodología o el abordaje convencional. Luego, para confirmar más y ver qué pasaba con el microambiente, ¿sí? En forma comparativa en estos casos que que estaban definidos como EBV positivos por la técnica convencional versus aquellos que tenían trazas, estudiamos diferentes marcadores, ¿sí? De proliferación y del microambiente en colaboración, ¿sí? Con un grupo de la Fundación del Servicio de Patología de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, España. Tamara fue a pasar 3 meses allí, dirigida por la doctora que aquí está, porque es un poco tímida, aquí atrás la doctora Socorro María Rodríguez Pinilla. Lo que hicimos allá, ellos tienen un panel customizado, ¿sí? De 208 genes. En este panel customizado evalúan la expresión de genes de proliferación y de respuesta inmunológica, ¿sí? Nosotros evaluamos en un total de 48 pacientes con linfomas difusos a grandes células B, evaluamos la expresión de estos genes y los comparamos, ¿sí? En tres grupos de análisis. Por un lado,
queríamos comparar los casos que nosotros habíamos definido, ¿sí? Como EBV positivos, es decir, con más del 20% de las células positivas por hibridación in situ, la técnica convencional, que a su vez también eran positivos por el abordaje de mayor sensibilidad, es decir, que tenían trazas positivas. Un segundo grupo eran aquellos casos que tenían menos del 20% de células EBV positivas por hibridación in situ o que eran EBV negativas, ¿sí? Por el abordaje convencional, pero en los cuales nosotros detectábamos los transcriptos por el abordaje de alta sensibilidad, con lo cual nosotros lo definimos como trazas positivas. Y luego aquellos casos que eran negativos para todos los abordajes, tanto para el convencional, la hibridación in situ para EVERS, como para el abordaje de mayor sensibilidad, o sea, que eran negativos para las trazas. Perdóname, Este análisis, doctora, perdón, doctora, nada más como para tener una idea, son las 3 menos 5. Igual ah, lo seguimos, pero para ah, ustedes, por como nos pidió, le avisamos más o menos. perfecto, listo. Entonces me apuro, ya estamos en el final. Bueno, Bueno, lo que hacíamos acá era, lo que hicimos acá es comparar, ¿sí? Este es un volcanoplot que pusimos como base los casos negativos, ¿sí? Y aquí se ven los genes up regulados con respecto a los down regulados, ¿sí? Entonces, esto lo hicimos en colaboración con el doctor Andrés Rabinovich, que es un bioinformático, ¿sí? Que nos asesoró en todo este análisis, ¿sí? Lo que hicimos es, primero, comparar los casos EBV positivos versus los negativos, ¿sí? Solamente vimos, y sin diferencias significativas, un aumento de la expresión de CD8 y CD68, pero no vimos ninguna diferencia en aquellos casos que tenían trazas, ¿sí? Incluyendo los casos EBV positivos y los trazas EBV positivos y negativos, que excluíamos los casos EBV positivos. Otra cosa que nos permitía este abordaje es comparar los diferentes tipos de poblaciones celulares. Y lo que vimos fue que en los casos EBV positivos encontramos un mayor recuento de la población de CD8 y de células citotóxicas, ¿sí? Pero esta diferencia no era significativa cuando nosotros comparábamos, ¿sí? Los casos que eran positivos para las trazas, incluyendo y excluyendo los casos EBV positivos, con lo cual aquí nos daba un indicio también de que las trazas de por sí no estarían cumpliendo un rol protagónico. Nosotros luego hicimos una comprobación, ¿sí? Por inmunohistoquímica de alguno de los genes incluidos en el panel. Hicimos marcaciones para TIM, para LAG, para CD8, CD163 y para PDL1, ¿sí? Tanto en células tumorales como en células del microambiente. Lo que nosotros hacíamos aquí era evaluarlos en conjunto con la expresión de PAX. Si era doble positivo para PDL1 y para PAX, como es este caso, la definíamos como una célula tumoral que expresa PDL1, ¿sí? Y si era negativo para PAX y positivo para PDL1, lo veíamos como una célula del microambiente positiva para PDL1. Y acá también comparamos los casos EBV positivos, los EBV negativos, pero con trazas, y los EBV y los negativos tanto para EBV como para las trazas. Y a su vez comparamos de a dos si agrupamos los grupos EBV positivos y negativos y aquellos que tenían trazas, incluyendo los EBV, versus los que eran negativos para todo. No vimos diferencias en cuanto a la expresión de TIM, de LAC y de PDL1 en el microambiente, tampoco para CD163, pero sí vimos tanto para CD68 como para PDL1 que la expresión, PDL1 en células tumorales, que la expresión era mayor en los casos EBV positivos. Pero llamativamente aquí también veíamos que era para PDL1
significativamente mayor en los casos que tenían trazas positivas, ¿sí? Pero recordemos que estos casos incluían a los casos EBV positivos. Cuando quitamos a los casos EBV positivos, esta significancia se perdió, con lo cual el EBV aquí cumpliría un rol fundamental en los casos que nosotros habíamos definido como positivos con más del 20% de células tumorales, ¿sí? Que expresaban EVERS por la técnica convencional. Luego comparamos la expresión de los pacientes pediátricos con los adultos y vimos algunos, aquí pusimos los adultos como base y vimos los genes upregulados y downregulados en pediátricos con respecto a los adultos y vimos que estaban upregulados en pediátricos varios genes de proliferación, diferenciación y presentación antigénica, ¿sí? Mientras que algunas citoquinas y oncogenes estaban downregulados. Acá analizamos todo el grupo de casos, EBV positivos y EBV negativos. Cuando analizamos solo los EBV positivos comparando pediátricos con adultos, no vimos diferencias significativas, sobre todo porque eran un número muy reducido de casos, ¿sí? Pero lo que nosotros hicimos acá, dijimos, bueno, vamos a evaluar solo los casos EBV negativos, a ver si vimos alguna diferencia en los downregulados, ¿sí? Los upregulados se vieron igual, ¿sí? Que cuando se analizaban en conjunto los EBV positivos y los negativos, mientras que cuando analizamos los genes downregulados en ausencia de bebé, vimos que estas diferencias eran aún mayor, fundamentalmente en algunas moléculas de tolerancia y de checkpoint como PDL1, LAG e IL-10, lo que nos podría dar algunos indicios que el EBV podría estar involucrado en la upregulación de estos genes en niños, ¿sí? Y finalmente, para terminar, en los últimos años estuvimos evaluando qué es lo que pasa no solo en el marco de los linfomas asociados al virus, sino también en amígdalas de niños para ver lo que pasa antes, ¿sí? Del desarrollo del linfoma y cómo es la respuesta Epstein-Barr, ¿sí? Antes de que se desarrolle el linfoma. Esto es como parte de, les presento unos poquitos resultados de parte de las tesis de Natalia Ferresini, que ya terminó bajo mi dirección, y María Eugenia Amarillo, ¿sí? Que está realizando su tesis doctoral bajo mi dirección. Con Natalia lo que describimos, así entre otras cosas, cuando evaluamos la respuesta de NK, era que en niños con primoinfección, en amígdalas de niños con primoinfección por EBV, había un aumento del recuento de las células granzima B positivas. Y lo que vimos con María Eugenia llamativamente, que estas células que expresaban granzima B en primoinfección eran linfocitos T CD4 por doble marcación, ¿sí? De CD4 con granzima, y que la expresión de CD4 con granzima era mucho menor en aquellas amígdalas que expresaban antígenos de latencia 3, es decir, en aquellos donde el virus estaba más activo con una mayor expresión de sus antígenos de latencia. Y cuando vimos también, como parte de la tesis de Agustina Moyano, el perfil de polarización, vimos que tal como habíamos visto en linfomas, el perfil de polarización que prevalecía era el perfil M1 con mayor expresión de CD68, pero también en un entorno de expresión de IL-10 en pacientes primoinfectados y menor expresión de algunos citoquinas proinflamatorias como TNF-alfa. Y además vimos una correlación inversa de interferón con diferentes marcadores de macrófagos, ¿sí? Y una correlación positiva TGF-beta con el marcador de macrófagos CD68. Con lo cual también vimos que había una prevalencia de M1, sí, proinflamatorio, pero más en un entorno inmunoregulatorio, con lo cual nos da idea de un balance, sí, entre esta respuesta citotóxica polarizada M1 y una respuesta más regulatoria o agotada, ¿sí?
con marcadores de tolerancia. Entonces, como conclusiones, podemos decir que en linfomas de Hodgkin la respuesta citotóxica polarizada M1 no está siendo suficiente para controlar el proceso de linfomagénesis y en este proceso podrían estar vinculadas la expresión de PD1, PDL1 y LAG en la patogénesis de los linfomas, ¿sí? En linfomas de los linfomas de Hodgkin pediátricos asociados a EBV, que en linfomas difusos se vio en aquellos que expresaban células Sever positivas por encima de nuestro valor de corte, ¿sí? Se vio que hay una expresión de genes de respuesta citotóxica, CD68 y PDL1 en células tumorales, por lo cual el virus tendría un rol, pero solo en estos casos en los cuales se encuentra un alto porcentaje de células EBER positivas, no así las trazas, porque nosotros no vimos ninguna diferencia en los marcadores de proliferación ni de composición del microambiente en aquellos casos que el virus se expresaba en trazas, ¿sí? Que también aquí en linfomas difusos podrían tener un rol la expresión de algunos genes regulatorios en niños como IL-10, LAG y PDL1 en los linfomas difusos, y que si bien en niños primoinfectados se produce una respuesta exitosa, ya que es en forma subclínica y a la mayoría de los niños no se desarrollan linfomas asociados a EBV, puede existir un desbalance entre este microambiente, ¿sí? Citotóxico de macrófagos M1 con la presencia de un entorno regulatorio, ¿sí? Lo que nosotros pensamos y estamos, en realidad ahora tenemos más preguntas que respuestas, pero estamos iniciando algunos estudios de diferentes marcadores de tolerancia, es que normalmente en portadores sanos existe un balance entre la respuesta inmune, ¿sí? Y el número de células CBB positivas. Cuando este desbalance se ve alterado por algún tipo de inmunosupresión, ¿sí? Se producen los linfomas asociados a EBV. Y en este caso, en el caso que no hay una inmunosupresión dada por algún tipo de inmunodeficiencia primaria, HIV o un proceso de inmunosupresión post-trasplante, puede producirse algún tipo de desbalance, ¿sí? Que entre la respuesta citotóxica y la respuesta regulatoria, que en este desbalance podría originarse, ¿sí? Los diferentes tipos de linfomas asociados al virus. Aquí todos los participantes de este grupo del IMIP y muchas gracias por su atención y por su paciencia. Buenísimo, Paola, gracias. Bueno, Perdón que abrimos. me extendí. No, no, igual muy bien. No sé si hay alguna pregunta, chicos, si no, empiezo yo, pero me parece mejor, en vez de empezar yo, que empiece otro. Ahí Ariel pone una pregunta que te leo. Felicitaciones a todo el equipo por el trabajo, Paola. Estos hallazgos para los tres grupos de estudio que nombraste en la parte final, ¿tienen implicancias pronósticas o terapéuticas en estos pacientes? O sea, No, por ahora claro, de los EBB y nosotros de lo las que TRAS. encontramos. Claro, fue eso de la única, nosotros evaluamos siempre el pronóstico con todos los factores que analizamos y lo que encontramos fue esa coexpresión de PD1 con LAG en linfomas de Hodgkin. Después, por ahora, en cuanto a la expresión de Epstein-Barr, de PDL1, etcétera, en los tres grupos de linfomas difusos a grandes células B, no encontramos por ahora que tuvieran implicancia en el pronóstico, ¿sí? Sí, lo que nosotros queremos tal vez detectar es algo más temprano, por eso estamos iniciando los estudios en amígdalas para ver si podemos detectar alguna falla temprana que pueda permitir en el futuro tener pacientes en grupos diferenciados, ¿sí? Para ver si son propensos a desarrollar un linfoma asociado al virus, pero por ahora en implicancias pronósticas no, y el virus en sí no se trata a un paciente diferente si tiene un virus asociado o no asociado a Epstein-Barr. La verdad que por ahora no se trata. Sí es un problema en los pacientes inmunosuprimidos porque el virus está muy
muy activo, digamos, muy desregulado, y es un problema y se están diseñando protocolos para tratar al virus en este tipo de pacientes, pero actualmente en los linfomas no se tratan diferente. Bien, no sé si hay otra pregunta de otros. Bueno, sigo yo. Yo tenía un poco, sí, como lo que dice Ariel, claro, veía como un gran esfuerzo, incluso internacional, por lo que pusiste de cuándo las trazas se consideran y no se consideran, como un gran esfuerzo por definir si estaba asociado al virus o no. Sí. Entiendo que, por lo que decís, eso pronósticamente por el momento no tiene ninguna implicancia, pero entiendo que sí a futuro en el campo de la investigación, dado que este virus cada vez muestra cada vez más asociaciones con patología, yo lo que te quería preguntar, como soy más inmunóloga, es si ya que estás ahí en el board de los estudios de Epstein-Barr, si se está considerando vacunas y una vacunación preventiva, ya que todos, para evitar directamente la Sí, aportación, dado que cada vez, más allá de estas patologías oncológicas asociadas a este virus, también están las autoinmunes, que cada vez hay más asociación. exacto. Ahora, lo que hablaron en el último congreso que acaba de finalizar es como que tomó un ímpetu por la asociación con esclerosis múltiple. Digamos, originalmente, para lo único que se buscaba vacuna para el virus era por el tema de la mononucleosis infecciosa, porque, sobre todo por un tema económico, porque en Estados Unidos o en países desarrollados requiere muchos días de reposo, entonces era como una gran pérdida económica que se desarrollara la mononucleosis, ¿sí? Y por eso buscaban vacunas para evitar o prevenir la infección por los días de reposo. Pero ahora está todo como, todos los que trabajamos en Epstein-Barr estamos como con un ímpetu por el tema de la esclerosis múltiple, porque nosotros no tendríamos riesgo porque la esclerosis múltiple se da bien en países desarrollados que han hecho mononucleosis sintomática. Entonces, incluso alguna propuesta osada de algún teórico ya del virus decía, bueno, nos convendría tener la misma epidemiología que países subdesarrollados, que se infectan de chiquitos, digamos, con baja sintomatología y no desarrollan la mononucleosis florida. Entonces decían, bueno, se podría plantear una vacuna ya o algo para poblaciones desarrolladas, de vacunar los de más chiquitos para evitar esa mononucleosis florida que a largo plazo está asociada en un 32%, o sea, hay un 32%, 32 veces más chances de sufrir esclerosis múltiple si se ha tenido una mononucleosis. Entonces, lo que decían, bueno, nos convendría tener más la epidemiología de los países subdesarrollados, y eso estaba como así, como en discusión en los paneles, pero todavía no hay mucha inversión en vacunas. Recién ahora se está empezando por este tema de la esclerosis múltiple. Bien, y yo quería, bueno, entonces entiendo que lo de la vacuna era más que nada una cuestión económica de que no tenía sentido porque no había, entiendo esto. Eh, lo otro que te quería preguntar, cuando vos hablas de prima infección, eso es definido por serología, entiendo, ¿no? Serología, sí, sí, sí. Ah, Sí, sí, eso. nosotros no tuve tiempo para no explayarme tanto, pero uno lo encuentra por azar en realidad, porque los chicos que nosotros analizamos las amígdalas no tienen síntomas, no tienen fiebre, no tienen nada, porque si no se suspende la operación. Así que bueno, vos sabrás bien, Por eso, se suspende la preguntaba. operación. Entonces, nosotros lo que hacemos es serología. Bien. Y esto que dijiste que más que nada, entonces, como en el campo del Epstein-Barr, está aceptado que la aportación es en linfocitos B circulantes, por lo que entiendo. Ajá, Eso sí. es lo que nosotros estamos viendo con Ignacio, que nosotros igual en los de la amígdala vemos en casi ¿Mm? todo, o sea, poco, supongo que, no sé cómo es la comparación con los circulantes, pero ¿por qué está esta idea? O sea, me surge a mí, ¿por qué está esta idea de que solo pareciera o por ahí lo entendí mal? Hay como una idea de que solo infecta a los circulantes y no a los residentes en tejido, o esa parte no entendí, como que No, hiciste... Ah, no, infecta a los residentes en tejido y después es como que
yo no soy inmunóloga, acá me podés Claro, como que corregir vos. recirculan, como que asumen la Claro, recirculación. exactamente, que los que accede primero son los residentes en tejido que después circulan, digamos, pero a los que infecta son a los residentes en tejido, digamos, que luego Claro, circulan. esto me surge por el tema del desbalance en el control, ¿no? O sea, entiendo que todos los que estaremos mirando en el seminario es, bueno, nosotros tenemos esta bomba de tiempo con la cual convivimos. eh, el desbalance entre el control que se detecta de un ambiente donde hay CD8 que lo están controlando y que de pronto empiezan los mecanismos regulatorios a primar más, esto tiene que ser en un tejido o en un tejido inmune, no en la parte circulatoria. Claro, en un órgano linfoide, sí, Y quiero que quede bien clara la idea, a la mayoría de la gente no le No, pasa no. nada. Nosotros lo que queremos ver es, o sea, no sé si lo lograremos, pero ver qué es lo que pasa exacto, por qué se produce este desbalance en chicos que tienen, o sea, el tema de los inmunosuprimidos es muy claro. Pasa? Tan inmaduros o generan un desbalance específico? Es la pregunta que nos estamos haciendo, que no sé si la contestaremos, y es la hipótesis que tenemos que hay algún tipo de desbalance, digamos, pero que quede claro, no es ni una bomba de tiempo, ni mucho menos, es como casi todos somos exitosos, de hecho, todos, si nos hacen serología, todos los que estamos escuchando, seguramente tenemos serología positiva para el virus, y en general no pasa nada. Nosotros proponemos o suponemos que hay un desbalance y que algo pasa que se gatilla a largo plazo el linfoma, pero es en casos específicos veremos si alguna vez encontramos algún caso específico, pero por eso nosotros comparamos el linfoma versus amígdalas y vemos que hay algunas cosas. Ahora estamos estudiando más la expresión, una de mis becarias, Karen, está viendo PDL1 como para ver qué pasa, porque es una de las cosas que nosotros vimos tanto en difusos como en Hodgkin. Entonces, ¿qué pasa con PDL1 en las amígdalas, en la primoinfección, en la aportación, etcétera? Para ver qué pasa, digamos. Pero en general este desbalance en la mayoría de los casos no pasa nada, digamos. Bueno, Ariel o Karen, alguno de los dos que comparten compu, preguntan por qué motivo crees que en nuestro ambiente, o sea, en los países subdesarrollados, hay una tasa menor de mononucleosis que en los países desarrollados. ¿Por qué te parece que se da esto de que Porque, llegan más vírgenes a la... no, ¿por qué? Porque primero se dice que en países desarrollados se lo llama la enfermedad del beso, que en países desarrollados se infectan adultos jóvenes, que el intercambio de saliva, ¿sí? Y de carga viral es muy grande. Entonces se infectan con un inóculo muy grande, la respuesta inmunológica es muy grande para controlarlo, ¿sí? Y se produce, la mononucleosis es bien, se produce incluso se invierte la fórmula leucocitaria, o sea, es una linfocitosis atípica que se produce por la carga viral grande que se da en el intercambio de saliva en los adultos jóvenes. En cambio, en los niños es muy bajita la carga que se da por chupar algún juguete en la guardería o compartir alguna cuchara comiendo y la carga es muy bajita, entonces la respuesta no es tan exacerbada. Y además inmunológicamente, en la parte inmunológica está demostrado, ¿sí? Que más en adultos jóvenes la respuesta que cumple un rol son los linfocitos TCD8, mientras que en los niños, que nosotros también como parte de la tesis de Natalia, eso ya lo hemos estudiado, cumple un rol más importante la respuesta NK, que previene un poco también, responde más contra bajas cargas virales y previene un poco la respuesta esta exacerbada de los linfocitos TCD8 que da la mononucleosis tan florida. Bien. A mí solo me queda una cosa y ya te vamos dejando tranquila y a todos. ¿Hay algún ganglio que sea en particular donde se den los linfomas o cualquier ganglio es igualmente susceptible? ¿Esto se Depende ocurre el en tipo, vaso? no, depende, o sea, eso es más de los linfomas, sí, que de los linfomas asociados a Epstein-Barr. El Hodgkin en Ah, general suelen ganglios cervicales, el Burkitt, el mediastino, sí, depende el tipo de linfoma. bárbaro. Bueno, mil gracias, Paola. No sé si alguien más le diga ahora calle para siempre, si no ya te despedimos y muchísimas gracias. Nosotros después nos estamos viendo más.
Sí, Muchas gracias. bueno, perdón por tardar No, tanto y muchas gracias a todos. gracias. Bueno, chao, muchas gracias. Muchísimas gracias.